40 días, en 24 de septiembre, me permitió predicar y poder desplazarnos pues como a hacer esta misión. Bueno, vamos a aprovechar el tiempecito. Me alegró mucho palabras que escuché ahorita y entre esas pues rescato la bendición que me encuentro hoy de verlos a todos. A muchos abracé, ahorita abrazo a otros. Nos da mucha alegría verlos, pero estoy pensando en irme pronto para ver si veo a Verónica también dirigiendo la alabanza. Pasan cosas, ¿no? Me alegró mucho ver a Gina. Ella también muy talentosa y, como decía, estaba llena de pronto temores, miedos, pero me alegra mucho verla dirigir, entregada también acá. Y bueno, de eso se trata, de que todos podamos entregar nuestro don, nuestro talento y poder servir a Dios. Entonces me alegra mucho por ella. Pero también entre las palabras que escuché es precisamente que veníamos desde allá de México y el nombre de la iglesia será ahorita cambiado. ¿Cómo va a ser la iglesia? La iglesia se va a llamar, le va a cambiar el aviso allí, el telón, y se va a llamar Iglesia Cristiana Emanuel, y abajito una iglesia con corazón misionero. ¿Qué tal? Esto ya está decidido, me parece que no quita mucho, antes pone, y sobre todo pues puede inspirar a muchos de ustedes también para que sigan o sigamos haciendo la obra de Dios. Ahorita al final vamos a enviar a nuestros hermanos, hay que enviarlos en oración, no solamente porque sencillo nosotros nos comprometemos a hacer una oración o vamos a estar orando con ellos o por ellos, pero qué bueno que como iglesia también los podamos enviar. Las misiones no paran. Y creo que la iglesia ha estado entendiendo muy bien en el último tiempo que la iglesia es un organismo vivo y como tal debe estar en movimiento, no solamente acá local. Me llamó mucho la atención lo que hizo Viviana, pero tan bonito eso, de rescatarlo de atrás, de las personas que hoy están, que las vemos quietas, pero en su momento, pues quietas porque no salen mucho, pero en su momento hicieron misiones y mire que hay resultados. Honramos a esas personas, que Dios las bendiga, y creo que esto debe inspirarnos a nosotros, que el tiempo de nosotros lo tenemos que comprender muy bien, que sigue para nosotros y que nosotros no es porque tengamos que figurar, pero que sí aprovechemos el tiempo como debe ser y no que se nos pase y después lo que pude haber hecho y no lo hice. Entonces es muy importante que ustedes se vinculen. Bueno, no sé si los niños van a clase. Ah, bueno, listo. Entonces, inicialmente yo quiero hacer algo. Hoy voy a tener el celular en el pastel. Pero quiero hacer algo inicialmente. Y es que pase por acá los que estuvieron conmigo. Va a ir en ese orden. Eliana, mi esposa, que está pues en un momento, ella o todos como familia, por la situación que le sucedió a un sobrino de ella y está en mucho riesgo de morir, pero bueno, estamos confiados que Dios pueda obrar en su misericordia y pueda pasar algo extraordinario. Y seguro esto ya se llama posmisión. Y bueno, seguimos enfrentando cosas, pero todo esto seguro es para crecer y para avanzar y sobre todo poder seguir confiando en el Señor. Entonces yo quiero invitar a, no sé si está el otro micrófono. Y Eliana, pues yo tengo que decir que Eliana, usted no la ve sirviendo aquí adelante, pero sí estoy seguro. Eliana ha crecido, bueno, no tanto. pero en realidad Eliana me ha sorprendido, nos ha sorprendido. Qué talento, qué capacidad, y la verdad Dios la ha empoderado mucho y nos alegra mucho de poder que ella cuente algo en un minutico, 2 minuticos, 3 minuticos, no sé, pero que cuente algo de lo que ella vivió allí. Bueno, buenos días hermanos.
Me alegra mucho de volver a verles después de tanto tiempo, extrañándolos y extrañando mucho pues todas las costumbres de nuestra tierra, nuestros sancochitos, nuestra arepa y toda nuestra comida. Tres grandes enseñanzas que me llevo de la misión. La primera es entender la misión de Dios. La misión de Dios es que su nombre sea glorificado. Y a través de muchas de las, con las personas que compartimos, vimos el nombre de Dios glorificado. Porque a pesar de que eran muchas las dificultades que ellos pasaban por todo el trayecto que tuvieron que atravesar, el nombre de Dios se vio glorificado. La segunda enseñanza es que la obediencia. En nosotros obedecer al llamado que Dios nos hace, o llamado no, porque es un mandato que Él nos hace en Mateo 28, la gran comisión. Eso nos ayuda a entender más como esta misión de Dios, ¿cierto? Y la tercera enseñanza que me deja es que somos instrumentos en las manos de Dios. Cualquier cosa que hagamos, con ella podemos glorificar su nombre. Y lo pude ver en los talentos que Dios me dio y por los cuales pude llevar su palabra. Muy bien, muy bien. Mi esposa. Bueno, así como dice Eliana, comprendí o entendí, el Señor me hizo entender una cosa especial. Siempre se hablan de las misiones y pareciera que son unos cuantos que salen a las misiones, pero el Señor me hizo entender que no son las misiones, es la misión. Y es la misión en la que cada uno de nosotros tenemos que salir a hacer. Es la misión en la que nosotros tenemos que empoderarnos y saber que Dios a cada uno de nosotros nos hizo ese llamado. Y también no solamente entenderlo, sino empezar a vivirlo. Porque cuando uno sale lleno de miedos. Cuando uno sale diciendo ¿qué voy a hacer? A mí me ha pasado muchas veces, o las veces que he salido, que han habido momentos que le he dicho al Señor: ¿a qué vine? Señor, ¿a qué vine? Me siento fuera del lugar, no sé qué hacer. Pero cuando Dios llega y cuando Dios ministra y cuando Dios nos lleva, uno ve como Dios no solamente le muestra, sino que Dios lo empodera y podemos cada día poder cumplir la voluntad de Dios. Enseñanzas muchas. En el camino nos encontramos con muchas personas que conocían de Cristo, pero aún en el camino se habían olvidado de Él y necesitaron de alguien que tal vez lo llevó desde Colombia para decirle: Dios tiene algo especial para ti, recordarles el amor. Entonces les animo en esta mañana a que recordemos que es la misión, es nuestra misión, es lo que tenemos que hacer, donde quiera que vayamos. Algunos el Señor tal vez nos vaya a llevar a otras naciones, pero es recordar que la misión la tenemos que hacer donde quiera que el Señor nos quiera llevar, donde quiera que el Señor, puede ser en una acera. ¿Saben una cosa? Antes de salir, una vez pensé hablarle a un habitante de calle la palabra del Señor y tenía mucho miedo, porque una vez dice: ¿cómo me le acerco a un habitante de calle a hablarle? Por todo lo que uno piensa, que me va a robar, que me va a tratar, ¿cómo me va tal vez a afectar mi vida? Pero allá el Señor me permitió hablarle a muchos habitantes de calle, y cuando me senté con él, el Señor me acordaba de eso y me decía: así mismo lo puedes hacer en tu casa, así mismo lo puedes hacer en todas partes, pero ¿sabes qué? Es cada vez que te arriesgas a hacer lo que yo te dije que hiciera. Entonces, si el Señor ha puesto en su corazón algún día hablarles a los habitantes de calle o en cualquier lugar, no tenga miedo. No tenga miedo de que, ¿qué le voy a decir? Dios llenará su boca de palabras y verán la gloria de Dios en cada uno de ellos. Les pido que oren por un amigo que me conocía allí, un habitante de calle, se llama Alvin. Alvin lleva 8 años lejos de casa, no ha vuelto a casa porque no tiene cómo comunicarse con su familia. Dice: perdí todo el contacto, perdí el contacto de mi familia. Y uno dice: tengo mis manos atadas, no sé cómo ayudarle, pero sí sé que Dios puede ayudarlo. Dice: no recuerdo ningún número, he vivido tantas cosas y ni siquiera me acuerdo ya de mi familia. Entonces es muy triste eso, pero saber que Dios tiene planes para él es algo maravilloso. Recuerden, su nombre es Alvin. Si en algún momento el Señor se los trae a memoria, no dejen de orar por él, porque sé que Dios tiene planes para su vida. Muy bien, Cris.
Bueno, Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Daisy, vamos poniendo porfa las imágenes. Vamos a pasar un pequeño reporte de la misión. No va a ser muy largo para no alargarnos mucho aquí. Misión Refugiados México 2023. Dentro de este equipo que fue a la misión estaban representadas 3 iglesias, que es la Iglesia Interamericana, Comunidad Vida de Bello y la Iglesia de Manuel Castilla. Era un equipo interdenominacional bajo la cobertura de Súmate. Este es el equipo como tal. Estas en las vías del tren donde pasa el tren de la muerte o la bestia, la que lleva a los migrantes al norte. Voy a dividir este informe en 3 tiempos de misión. El primer tiempo, Daisy, por favor. La siguiente. Ya. En el primer tiempo tuvimos una visita a unos hermanos en la Ciudad de México, en Atlacomulco y en Toluca, recordando lo que el apóstol Pablo hacía cuando visitaba a los hermanos en medio de los viajes, para ser fortalecido él como misionero, pero también para fortalecer la iglesia, y eso lo pudimos vivenciar durante este viaje. Estuvimos aquí con nuestros hermanos, sigamos, aquí ya en Atlacomulco y en Toluca como tal, sigamos. El segundo tiempo de la misión fue un servicio que hicimos en Irapuato con una entidad llamada Amigos del Tren, podemos pasar. Atendimos en 3 semanas cerca de 2.400 migrantes provenientes de países como Venezuela, Honduras, Guatemala, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Perú y el mismo México. La atención consistía, además de proveerles alimentos, llevarles el evangelio. Un tiempo muy bonito, también muy retante para cada uno de los chicos del equipo y las personas que nos recibieron en el lugar. Este es el equipo. Aquí yo quiero quería resaltar esto realmente más como de parte mía. Algunos de ustedes saben que mi gordo, mi Lucas, se murió hace algunos días estando yo en misión. Entonces mientras estaba allá, como no tuve la oportunidad de abrazarlo y de despedirme de mi gordo, pues vi en cada perrito la oportunidad de servirle, porque muchos de esos perritos los estaban llevando los migrantes. Ellos incluso pasaron el tapón del Darién con los perritos. Entonces fuimos a conseguir cuido por allá gratis que nos dieron para poder darles agua, tratar de darles como bienestar mientras pasaban. Y para mí era una forma de honrar a Lucas, ya que no pude estar con él. Pasemos. Este fue como el trabajo que se hizo de evangelismo en el lugar. Sigamos. Y el tercer tiempo de servicio fue en Mexicali, es en la frontera con los Estados Unidos. Ahí conocimos el muro de Donald Trump, este muro que separa a los Estados Unidos de México. Estuvimos con una entidad llamada 184. En 10 días atendimos con alimentos y evangelismo cerca de 50 personas en los albergues para migrantes, 40 migrantes en las vías del tren, cerca de 160 personas en situación de calle y mujeres en situación de prostitución. Adicional, pudimos servir con los jóvenes en la iglesia de Sedes, que es la iglesia donde los muchachos que servían estaban. Literal, estuvimos en un prostíbulo llevando el evangelio. Ese es el equipo. Aquí estábamos saliendo del lugar donde las chicas se prostituían. Bueno, abajo dice, lo que pasa es que me tapa un poquito eso, dice: mil gracias por todo su amor durante este tiempo, Iglesia Manuel Castilla y equipo de misiones local, una iglesia con corazón misionero. Aquí me va a tomar 30 segundos, pastor, perdóneme, porque algo que aprendimos como equipo fue a honrar a los misioneros, a honrar a la gente que va y sirve a otros lugares, quizá muriendo a cosas que ellos, si les ponen de primera como ay, venga, la primera respuesta ¿cuál es? Seguramente uno diría que no, pero uno va porque eso es lo que Dios quiere hacer con uno. Y yo quiero en nombre de la iglesia, en esta mañana, darle la bienvenida a los pastores. Bienvenido después de 40 días. Nos hicieron falta, hago de cuenta que no estoy, que estaba acá. Nos hicieron falta sus abrazos, sus predicaciones, su amor, su entrega. Agradecemos porque en estos 40 días nos dimos cuenta de los pastores que tenemos.
de los misioneros que salieron. Bienvenido equipo de Misiones México. Gracias por haber dejado todo lo que dejaron. Y les damos la bienvenida a esta iglesia que durante 40 días ustedes decidieron dejar para ir a hacer la obra de Dios en otros lugares. Gracias, pastores. Gracias, equipo. Y la iglesia les recibe con un gran aplauso. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a aprovechar este tiempecito. Inicialmente yo le voy a presentar seguro una imagen. Las imágenes que presentó Cristal, pues están las caras de todos. Y bueno, de antemano les animo para que usted visite en las redes Amigos del Tren y se pueda añadir. Todo esto puede generarles a ellos bendición también. Allí todas las imágenes son puestas sin ningún problema y es con el fin de reencontrarse en muchas familias. Entonces por eso las publican constantemente. Ahí nos va a ver a nosotros seguramente en los tiempos que estuvimos, porque hay alguien que siempre está tomando fotos y las está montando precisamente por eso, para reencontrarse en familias. Yo ahorita de pronto voy a presentar una imagen de una situación que vivimos allá entre muchas, pero inicialmente esta imagen, bueno, las que están acá, estas dos niñas y la mamá, esta señora montó las niñas al tren y ella se quedó. Y pues se imagina el cuadro de una mamá con sus hijas en el tren, y un tren que su recorrido está entre 16 y 18 horas. La angustia de una mamá, pero fue impresionante lo que Dios hizo con esta familia. Él es maquinista de uno de los trenes y los trenes son diferentes, y el tren llamado bolichero es donde sirve al migrante, o sea, los que pueden estar, no son vagones como tal, ahorita lo van a ver. Y él rescató esas dos niñas, estaban con un señor, y pues no sabemos la intención del señor, por no alargar mucho el cuento. Pero él, cuando fue y revisó vagones, se encontró a las dos niñas con el señor, y cuando él miró como el cuadro, no, yo la niña me la llevo. Y la niña me la llevo, es que él se la llevó. La esposa pues seguro se asustó. Ellos pues comentan el testimonio, pero le dio mucho valor a su esposo por haber rescatado a estas dos niñas. En todo caso, que Amigos del Tren hace un puente muy valioso que contacta a la mamá. La mamá contacta pues a Amigos del Tren, en todo caso se hace el puente, y nos tocó ver el cuadro después del reencuentro de esas dos niñas donde estaban sin mamá, y a esta mamá, si Dios nos permite, cómo ver esas hijas, cómo ven a la mamá, y precisamente ahí donde estábamos sirviendo. Eso fue un cuadro que, si usted no llora, usted no es un ser humano. La verdad, un cuadro muy, muy difícil. Nos permitió Dios orar, poder ministrarlas a ellas. Entonces esa es parte de un testimonio muy bonito después de una angustia, bueno, y pues el desgaste que nosotros hicimos, pues todos teníamos una tarea que hacer, pero cuando se presentaban casos como estos, pues yo era el único pastor que había en ese lugar. Entonces cualquier caso que pasaba, entonces el pastor viene y atiende a estas familias. Y bueno, en algunos casos el equipo ya me llamaba: pastor, hay un caso que, entonces yo iba, me lo remitían y pues yo estaba atendiéndoles a ellos. Entonces es un cuadro muy tremendo. Pero antes, yo quiero presentar un video. Fue antes de nosotros llegar, para que usted más o menos mire la situación. Solamente voy a presentar ese video. Ahí en ese tren que viajan 16, 18 horas, usted se imagina, sus necesidades tienen que ser ahí mismo.
En ese entonces es cuando ellos llegaban, antes de nosotros llegar una semana antes, eran 3.000, 4.000, 5.000 personas ahí en el lugar donde estábamos nosotros. Ahí estuvimos 20 días sirviendo, ahí en ese lugar. Ahí debajo del puente queda Amigos del Tren. Y esta es la situación. Ahí paraba el tren. Ya luego paraba en la parte de arriba. En el tiempo de nosotros paraba en la parte de arriba. Cuando salimos volvió y paró ahí, pero ya paraba en la parte de arriba. Entonces los migrantes se cogen por acá hasta el lugar y ya pues esperan el tren si logra parar o si de pronto merma la velocidad, y ya lo que hemos dicho, algunos se tiran y han pasado algunas cosas muy difíciles. Vimos también la muerte de una persona que murió ahí. Lo partió el tren como el... Entonces ese es el tren. ¿Cuánto es de largo el tren? Unos 4 kilómetros. ¿Se imagina 4 kilómetros el tren? Entonces ese es el tren bolichero, donde los migrantes se montan. Ellos normalmente están con unos, ahí el vagón tiene unos, como unos tronquitos de hierro que llevan a fundir a tal lugar, y ellos ahí pues en su momento hubo su problema porque ellos hacían sus necesidades ahí encima de todo esto. Entonces eso estaba ocasionando muchos problemas y por eso ya estaban tratando de que el tren no paraba para poder llevarlos. Entonces es una situación muy muy compleja la que viven allí. Esto es parte de lo que nosotros vivimos cuando nosotros llegamos a Irapuato. Nosotros vimos que llegamos en un tiempo propicio. Es cuando una misión se planea con tiempo, cuando una misión se hace con responsabilidad. Y cuando nosotros llegamos a ese lugar, ese equipo estaba reventado. El equipo de la fundación estaba reventado. Usted se imagina atender 3.000, 4.000 personas, las filas que se hacen, porque nos tocó atender y servir la comida a ellos. El primer día creo que fueron 500 o 600 personas que llegaron y nos tocaba atender, y uno pensaba en esas ollas, los milagros de Dios, en esas ollas grandes, y uno sirviendo, y uno miraba esa fila y Dios mío, esto sí iba a alcanzar. Y yo le decía a uno de los directores, yo le hago una pregunta: cuando venían 2.000, 3.000, 4.000 personas ustedes para atender, ¿cómo hacían para darles comida? Yo no sé. Eso se raspaba la olla y alcanzaba para todos. Los milagros de Dios. Milagros de Dios. Yo quise poner esta reflexión. Tuve la oportunidad de predicar en una iglesia allí, muy bonita, La Roca de Bautista. Y esta palabra me la dio Dios en medio de lo que estábamos viviendo, de escuchar gente de Dios apartada, y como estaban apartada, se fueron del lado de la iglesia donde estaban precisamente a vivir esta aventura, como para mostrarles que pueden salir adelante sin Dios, pero allá se dieron cuenta que sin Dios no se vive. Y esas personas las atendí. Cuando yo hablaba con esas personas, o todo el equipo hablábamos con esas personas, nos dábamos cuenta de que ellos estaban apartados de Dios. Era precisamente por cosas que se presentan y que son un común denominador en la iglesia. Y era un tema, o el tema que Dios me dio es cómo una persona pierde la comunión con Dios, cómo pierde los tiempos bonitos con Dios, y es debido a la ociosidad. Ahorita más adelante yo voy a tratar algo al respecto, y al final voy a dar unas reflexiones referente a todo esto. Entonces yo quise poner esta enseñanza así: ayer te vi, porque precisamente estuve escuchando un tema. Yo no sé si se le escucha ese Jesús Adrián Romero, tiene una canción así de un álbum viejito y se llama Ayer te vi. Me gustaría que usted lo escuchara ahorita cuando llegara a la casa. No lo pongo porque no va el tiempo, pero ayer te vi. Y yo le quiero manifestar lo siguiente: yo allá
Bueno, yo creo que todo el equipo casi todos los días llorábamos. Eran historias muy difíciles. Ya nos habíamos preparado para eso, sin embargo, teníamos que voltear la cara o llorar solos. Historias muy duras. Y donde nosotros concluíamos, Dios mío, nosotros tan desagradecidos. Todo lo que tenemos nosotros y esta gente, ¿cómo se va? Yo les decía a ustedes, ¿por qué se vinieron con estos niños? Y me dijo, y ellos decían, era un común denominador, mayormente los venezolanos: preferimos morir en el camino que quedarnos y morirnos allá. Eran palabras muy duras para uno escuchar. Entonces, cuando yo pongo esto, ayer te vi, es porque yo, la verdad, durante tantos días no había visto a Dios todos los días obrar. Y es porque uno se va entreteniendo en muchas cosas, se vuelve ocioso y se entretiene en las bagatelas de este mundo. Y a veces tú has visto a Dios y usted puede hacerse esa pregunta y se da cuenta. Usted puede decir, yo veo a Dios porque me da un nuevo día, porque me permite tener vida y me permite tener salud y de ver mi familia. Sí, yo veo a Dios. Pero amado, Dios quiere que lo veamos de otra manera, de otros ángulos. Nosotros vimos a Dios todos los días. Y por eso ese título, ayer te vi. Dale, ahí hay una introducción, una notica. Y es, ¿por qué no vemos a Dios nosotros todos los días? ¿Por qué no vemos a Dios? Miren, yo puedo decir, yo voy en la tarde un domingo, me voy para la casa o me quedo aquí, veo un partido de fútbol, me quedo viendo televisión, voy a jugar con los muchachos, pero estar allá, yo no vimos pantalla. Ahí al final, cuando nos íbamos a venir, nos prestaba un televisor y se vio un par de películas, pero yo no vi fútbol, no vi nada, me desentendí de todo y tuve la oportunidad de ver a Dios todos los días. Estos aparatos nos impiden verlo. Nos impiden ver a Dios. Yo todos los días vi a Dios. Y yo le dije, Señor, yo quiero seguir viéndote. Y esta notica que pongo ahí, no vemos constante a Dios por diferentes motivos que podríamos considerar importantes o necesarios, pero que al final del día dejamos a Dios de último y en su defecto le damos migajas. Y yo quiero que usted piense, yo la verdad no tengo la más mínima intención de maltratarlo. Usted es mi hermano y es muy valioso. Usted es mi hermana y es muy valiosa. Solo es como de concientización. Y no es que usted no ha hecho nada. Nosotros sentimos las oraciones de ustedes, sentimos todo lo que ustedes hicieron por nosotros. Y eso lo valoramos, yo lo valoro en gran manera. Pero si es que nos demos cuenta de la realidad en la que estamos viviendo. Y ahorita en las reflexiones usted se va a dar cuenta de cosas que yo compartí en esa iglesia. A propósito, yo nunca había recibido una ofrenda. Nosotros nos fuimos sin tener la plata de la comida tan completa, pero Dios nos abasteció. Ahí nos ven, ¿no? Se nota, ¿no? Dios nos abasteció. Pero yo voy y predico a la iglesia y pues estábamos sirviendo. Uno no va pues con ese fin de nada, cuando en cierta manera teníamos falta de algunas cosas, y cuando yo voy me predico. Entonces yo esa enseñanza la puse, era de la ociosidad, pero yo traté de enfocarla con el título Un paso más. Entonces era que usted le decía a su hermano, un paso más, mi hermano. Es decir, que no se quede en el círculo, que avance. Y cuando termino, pues me entregan un sobre, y el sobre decía un paso más, con el título de la enseñanza, y un billetico de 1,000 pesos.
que 1.000 pesos, allá es por pesos, así es, 1.000 pesos, yo creo que son como unos 240 y pico. Ahí, cuando, ay Dios mío, yo les dije, ¿sabe qué? Como ustedes son mi equipo, les voy a dar de a 100 pesos. Y entonces le tiré a 100 pesos al equipo y compré unas cosas por ahí que me valieron como 300 pesos, en fin, me quedaron 200. Pero eso es parte de la bendición que el Señor iba dando. Entonces, la verdad, Dios fue muy bueno en todo lo que pudimos ver. Entonces yo voy a tratar aquí, que lo tenemos que considerar en 4 aspectos. Creo que ahí dice al final 4 aspectos. Y número 1, yo les quiero invitar que abra la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:12. Quiero leer ese texto. La ociosidad. ¿Por qué quise poner estas letras así grandes? Porque me llamó la atención y bueno, yo dije, Señor, lo que yo pueda ver, pueda copiar y que sirva para la iglesia, lo voy a hacer. La iglesia en Mexicali es una iglesia muy grande y el pastor es un pastor que la verdad no ha considerado importante a plenitud y abiertamente a las misiones, pero ese día él predicó llegado de Turquía. Estaba unos días haciendo misiones en Turquía y vino emocionadísimo hablando de las misiones, y ahora sí, la gente, la iglesia toda contenta. El pastor ya había comprendido esa parte de abrirse a las misiones, que no era local, que no era en 4 paredes. Entonces él, bueno, precisamente hizo lo que los que fueron, que pudieron compartir un testimonio de lo que él presentó, muchas imágenes, pero también presentó una enseñanza, no esta, yo no la copié, no esta, sino 4 puntos también enfocadas en el joven rico. Ahí lo enfocó él. Entonces me pareció muy bien porque, bueno, allá eran 3 pantallas inmensas. Entonces yo quise ponerlo así, solamente los puntos como tal. Entonces este tema de la ociosidad, yo creo que nos puede identificar muy bien, porque a veces nosotros caemos en esto. Y dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12, y dice: pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Pero mire lo que dice el 14: y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los ociosos, a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y sean pacientes con todos. Dejémoslo ahí y puede ocupar su asiento. Entonces ahí nos damos cuenta que la ociosidad no nos deja ver a Dios en su buen obrar. Pues como lo vemos, ¿cómo lo veremos si andamos en muchas ocasiones distraídos? Y es aquí lo que Claudia ahorita decía, el talento que tenemos nosotros acá. Gente que se dispone a hacer una u otra cosa para que todo sea mejor y sea más bonito, y usted pueda ser bendecido con todo el talento. Yo siempre les he dicho, tenemos unos líderes muy completos. Nosotros no tenemos necesidad de frecuentar uno ni el otro en otros lugares, cuando aquí tenemos gente muy profesional y gente que puede ayudarnos en cualquier situación. Es la bendición que tiene la iglesia Emanuel Castilla. Pero esto hay que conocerlos, hay que conocernos unos a otros. Y esto, cuando nosotros cuidamos y guardamos el corazón, pues no nos va a permitir hablar del líder, criticarlo, murmurar de él. Y sobre todo, que la ociosidad, rescato esa palabra, la ociosidad nos permite estar caminando en un mismo círculo, y no nos deja ver más allá. Y la ociosidad es algo que daña, algo que nos lleva a la muerte. Así como en algún momento le dije que el cristiano tiene que es como el agua que corre, porque el agua que se queda quieta se pudre.
Y el cristiano tiene que avanzar, tiene que ver que hay un paso más que dar y no quedarse ahí. Porque si se queda ahí estancado, pues número uno, no le preocupa al enemigo porque en cualquier momento lo tira al piso. No le preocupa. Y la ociosidad en realidad es un pecado que nos puede llevar a la muerte espiritual. Y por eso, mis queridos hermanos, es que ese texto es muy valioso, y por eso lo leí desde allá. Podría leer solo el 14 para exhortar, que es la tarea de la iglesia, exhortar con amor, sin condenar, con amor a los que están indisciplinados, a los que están ociosos. Y dice: animen los que están desalentados. Y es preocuparnos cómo está el hermano. Me di cuenta de la muerte de nuestro hermano Rubio. Murió nuestro hermano, pero la verdad Julián y Ángela estuvieron por ahí haciendo gestión. Yo lo estuve buscando a él, a la hermana Berta. Ya pues gracias a Dios se visitó a la hermana Berta, pero murió y nosotros no nos dimos cuenta. Él se había apartado, bueno, está apartado no del Señor, pero estaba viviendo en Itagüí. Nos dimos cuenta posteriormente, y por eso la ausencia, quedamos sin teléfono, y bueno, esto nos llevó a estar con más cuidado, de darnos cuenta. Usted no viene a la iglesia precisamente para: a mí no me importa sino la palabra y la alabanza y ya, yo me voy para la casa. Usted es de la familia Emanuel, y es muy importante. Algo que me llamó la atención, y esta semana, el mes de noviembre es mes de las misiones, y esta semana seguramente vamos a poner algunas cositas que nos van a llevar también a familiarizarnos, y que usted tiene que empoderarse de eso. ¿Quién es usted como miembro de la iglesia de Emanuel Castilla? Y que como el que llega nuevo, que se sienta en casa. Y como el que está, que también es importante y es valioso, que quizá está débil, pero si usted está fuerte, fortalézcalo, anímelo, motívelo, pero no lo condene, no lo condenemos. Somos hermanos y todos nos necesitamos. Es muy importante, y esto nos ayuda precisamente a evitar la ociosidad. El agua que no corre se pudre. Cristiano quieto huele a murmuración y crítica de sus líderes y se convierte en un observador pasivo y destructor. Que el Señor nos ayude. Número 2, las muchas ocupaciones. Esto de las muchas ocupaciones precisamente me llevó a comprender en ese lugar lo que yo les compartía ahorita con la foto de esta familia, de esta mamá con las 2 hijas. Y quise tomar el texto precisamente al interno de la iglesia más bien, y en Éxodo 18, 14. Si busca conmigo allí, dice: es el caso de Moisés con su suegro, y es una historia que también nos es muy conocida. Solo voy a leer unos textos de allí. Y dice, versículo 14, Éxodo 18, 14: cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer. Respondió Moisés a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito, vienen a mí, y yo juzgo entre uno y el otro, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Y el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no puedes hacerlo tú solo. Ahora escúchame, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios, y somete los asuntos a Dios. Hasta ahí. ¿Qué es lo que pasaba? Hacía un tiempo no se veía el suegro con su yerno. Cuando ellos se encuentran, ¿qué tal? ¿Está todo bien? Y sí, todo bien. Por mi lado está todo bien, pero por el tuyo, sí. Cuéntame qué has hecho en este tiempo. Y Moisés empieza a contarle lo que hacía con el pueblo desde la mañana hasta la tarde, y le cuenta todo. Y entonces ya termina con esta
o estos versículos que leo acá, es donde Jetro le dice al final: no está bien lo que haces, te estás matando tú solo. Y así como la tarea que nosotros hacíamos allá, lo quise traer en lo más espiritual al interior de la iglesia, las múltiples ocupaciones. Y las múltiples ocupaciones pueden llevarnos a desgastarnos tanto que al final estamos cansados, estamos agobiados y estamos sin querer atender a ninguna persona. Uno de los comentarios que hablaba también con una de las misioneras que iba en algún momento se tuvo que parar por la guerra que hay allí. Nosotros llegábamos a Mexicali y ellos iban para el Líbano de misión, y pues tuvieron que cancelar el viaje misionero por lo que se había presentado. Entonces, hablando con ella, con Claudia, hacíamos y estábamos en esa conversación que una persona es muy importante, sobre todo cuando un líder del Señor, y en este caso pues no sería bueno como hablarlo acá, pero es importante que lo sepa, aunque yo no puedo tampoco quejarme de ello. Pero cuando un pastor, en este caso, como un pastor está abastecido de lo que necesita, el pastor siempre va a tener una mente lúcida y una mente fresca para poder atender a una persona que viene con un problema u otro. El pastor necesita ser abastecido. Cuando el pastor está preocupado, ¿qué comer? Porque no tengo. ¿Qué voy a hacer? Porque esto pasa, que no tengo con qué pagar la renta o el arriendo, no tengo que pagar los servicios. Cuando el pastor está preocupado por eso, el pastor está pensando, y el pastor se puede disuficar fácilmente. Pero cuando un pastor está abastecido, el pastor siempre va a tener una mente lúcida. Y eso era lo que se veía allí. Pues el pastor en esta iglesia estaba abastecido, y era lo importante, y cómo fluían muchas cosas allí, porque por eso precisamente, y porque tenía precisamente todo un panorama para poder dejarse guiar y orientar del Señor. Este hombre se daba cuenta, aunque bien estaba haciendo las cosas de Dios, Jetro le dijo: no está bien lo que haces. ¿Por qué no delegas a estos, a esto, esta tarea, a estos, y tú vas a juzgar? Y nosotros hicimos una tarea así parecida en esta misión, en estos 20 días en Irapuato, cuando ellos estaban enfrentándose a muchas cosas. Por ejemplo, yo creo que Eliana le tocó hacer 1000 trenzas y una, ¿cierto? Eliana, todo lo que ella podía hacer, también tuvo días donde era desde que empezaba a peinar a los migrantes, a esas mujeres que llegaban con su cabellito bastante maltratado, y ella con su pote de gel, y peinaba todo el día, muy guapita, todo el día peinando, y hacía y sacándole sonrisas a esas mujeres que llegaban cansadas, agotadísimas, fuera de toda esa travesía, pero también con 2 hijitos ahí que los tenían que lidiar. No era sencillo, y ella las ministraba ahí, les hablaba del Señor, y Eliana era peinándoles y hablándoles del Señor, y ella llorando. Y en tal caso, lo que ellas enfrentaban todo, cuando se presentaban los casos, ahí me decía: pastor, hay un caso así, así, así. Yo: sí, ¿dónde está? Ah, bueno, yo voy. Y yo atendía los casos. Entonces era como que ellas no enfrentaban un caso así tan fuerte. Por ejemplo, 2 muchachos venezolanos en medio de todos los migrantes llegan ahí, y cuando llegan a Amigos del Tren, los muchachos están en una llamada y los muchachos se quiebran a llorar, y nosotros vemos ese cuadro. Entonces las muchachas cuando ven, se acercan: ¿y qué pasó? Y me dijo, entonces ellos dijeron: se acaba de matar nuestro hermano. Y se acaba de matar el hermano, es que el hermano estaba en Venezuela y estaban en contacto de cómo ellos iban informando, pero el hermano, manejando un carro, se accidenta y se mata. Entonces les estaban dando el anuncio. Entonces los muchachos allá, 2 jóvenes y otros de la familia, todos llorando, y ellos: bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer ahí? Entonces a mí me toca, yo atiendo el caso, y bueno, ¿y ustedes qué? Entonces, primero que todo, oro por ellos, les doy tranquilidad, los acojo,
y oro, ministro sus vidas, o el Señor ministra sus vidas, y luego le digo, bueno, ¿qué piensan hacer en este momento? Y me dijo, no sabemos qué hacer. Bueno, solo que hay que aterrizar la idea. Devolverse desde aquí, no alcanzan a llegar. Yo lo que les puedo decir es que la vida continúa. Hay que llorar con ellos. Se llora con ellos y le dice: la vida continúa. Hagan el respectivo duelo aquí. Pero lo que puedo decirles es que en honor a Él, sigan adelante. Y ellos vieron que cayó bien como las palabras, estuvieron quietos, llorando. El trabajo era tanto que teníamos que seguir en las mismas cosas, pero yo iba y los visitaba cuando ellos se ubicaron en un rinconcito por allá en el patio y los atendíamos. Yo iba y los oraba por ellos, ¿qué tal? ¿Cómo van? Y me dijo: no, mejor, estamos mejor. Y bueno, en honor a Él hay que seguir. Y esa era lo que hacíamos con todas las personas. Número 3. Entonces, las muchas ocupaciones también nos pueden impedir ver a Dios. Cuando yo le digo esta enseñanza, ayer te vi, es que ojalá no sea solo ayer, sino todos los días podamos ver a Dios como obrar. Dale la otra. Miren, el conformismo, creo que esta palabra nos familiariza mucho, porque creo que antes de irnos a la misión lo hablamos y lo tratamos dentro del campamento de familia, y es el conformismo, precisamente con un texto muy similar o muy parecido, que lo teníamos desde el 1, pero mayormente en el 2 de Romanos 12, 1, 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el versículo 2, que es el texto que teníamos allí: no os adaptéis a este mundo, no se conformen, no se unan, no se sumen a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, aceptable y es perfecto. No se conformen, no nos conformemos a lo que estamos viviendo. El Señor espera más de nosotros. Y el Señor nos llama precisamente a que no nos conformemos solamente con venir a la iglesia y estamos alabando al Señor y estamos dando 2 horas acá cada 8 días. Que el miércoles sea un tiempo importante para nosotros. Si podemos venir, de quedarnos allá viendo una novela, viendo cualquier cosa o un partido de fútbol, creo que nos debe convocar la iglesia, prepararnos más, porque el desafío cada día se pone más elevado. Y nosotros estamos puestos en la iglesia por Dios precisamente para que veamos lo que Dios quiere que veamos, la necesidad que hay en nuestro entorno. Nosotros hicimos antes de irnos a la misión, fuimos a la terminal de transporte y estuvimos evangelizando a algunas personas allí, migrantes que iban. ¿Y usted qué? ¿Se va a estacionar? No, nosotros vamos para Estados Unidos. Pero ustedes van a ir. ¿Cómo está la situación? Mío, no, ya nos dijeron qué tal y ya tienen información adelantada. Nos vamos. Y un migrante, ¿cuánto llevas en esta travesía? Llevo 4 meses. Llevo 6 meses. 6 meses. Y entonces, ¿y por qué? Porque ellos llegan sin plata a un lugar, trabajan un mes ahí para poder recoger algo y seguir. Llegan a otro lugar y están ahí a la expectativa. De hecho, allá en Irapuato llegaban unas camionetas y había un papá o unos papás, una pareja con 2 hijos o 3. Entonces llegaban unas camionetas ahí de unos chinos, lo que yo vi, unos chinos, unas camionetas grandes, y me necesitamos 10, y les hablaban ahí. El peligro de arrastrar a esas personas, que posiblemente pasen cosas cuando se los llevan de ahí.
pero les dicen necesitamos 10 personas para que descarguen un container o algo así, y se lo llevan y vuelven y los traen por la tarde y les pagan 700 pesos por el día, que es una buena plata. Entonces ellos se van y bueno, tienen acá, entonces van, trabajan varios días y entonces cuando ya tienen algo, sigamos. Si abastecen, lo que a ellos no les falta al migrante para esas travesías es esas galones de agua para hidratarse. Así no tengan comida, pero el agua. Es impresionante todo ese cuadro. Mis amados, no es conformarnos solo con lo que vemos. Es que usted y yo estamos llamados precisamente a distinguir los tiempos que estamos viviendo. Número 4. Los pretextos. Fíjese cuál de todas usted puede considerar algo que usted se ha enredado y se ha complicado su vida en alguno de estos. Los pretextos en Lucas capítulo 14 dice, versículo 15, esto es de la cena, pero mire lo que hace rápidamente acá para dar unas reflexiones. Desde el versículo 15, Lucas 14, 15, cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo: bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Pero él le dijo: cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: venid, porque ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse, a sacar pretextos. El primero le dijo: he comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Y otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. También otro dijo: me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado, el dueño de la casa dijo a su siervo: sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo: Señor, se ha hecho lo que ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo: sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Qué tremenda palabra. Todos hemos sido invitados a la casa del Señor. Y tú que estás invitado y estás en la casa del Señor, Dios te quiere sentar a su mesa para que participe del gran banquete que Él ha preparado o que tiene preparado. Y el banquete se inicia de una vez cuando nosotros comprendemos que tenemos un amo y que Dios no necesita que esos siervos, que esos discípulos puedan avanzar y puedan hacer una tarea para que estemos tranquilos en la mesa y no tengamos nada que decir después. Yo me llené de excusas, yo me llené de pretextos. Y ahí uno ve las famosas excusas o pretextos que tienen generalmente los seres humanos. Siempre cuando Dios nos invita a hacer su obra, siempre estoy con dolor de cabeza, siempre estoy enfermo, siempre estoy ocupado, siempre estoy porque tengo que cuidar a esto o aquello, o porque tengo que verme el partido, o porque, bueno, todas las cosas y las excusas habidas y por haber. Referente a todo esto, por no profundizar en este pasaje porque el tiempo se fue, algunas reflexiones quiero hablar al respecto. Y es que debemos salir del círculo, porque seguir en él, esto nos lleva solo a mirar el error de los demás. La ociosidad no nos permite ver y conocer los tiempos de Dios. Por el contrario, nos pone a debatir en temas irrelevantes que no edifican ni construyen lo suficiente. Estar en el círculo no nos permite ver más allá y no somos productivos. No movemos el reino de las tinieblas.
Al diablo no le preocupa nuestra pasividad, ni que nos congreguemos, siempre y cuando no pasemos el lindero. El llamado, mi querido hermano y mi querida hermana, avancemos. No nos quedemos en ese círculo. El círculo nos daña. Avancemos. Hay campo y espacio para todos. Que los ataques lleguen de afuera es como lo normal. Lo anormal es que lleguen de adentro, que en vez de sumar restan y en vez de multiplicar dividen. Necesitamos ver a Dios más a menudo, que su obrar no lo pasemos por alto. La invitación, mis queridos hermanos, es a estar más vivos con Dios, más relacionados, más vinculados en su obra, que no seamos cristianos nominales meramente. Y yo quiero atreverme a decir que los cristianos nominales aquí en la iglesia, pues podríamos decir, ojalá no tengamos alguno. Sin embargo, le digo que es un cristiano nominal. Y un cristiano nominal precisamente es aquel que no corresponde o no responde a un verdadero arrepentimiento, y además no tiene una identidad con el reino y un Salvador llamado Jesús, quien murió por nosotros en la cruz. Todavía no hay una identidad. Ese es un cristiano nominal. Y yo espero que aquí no haya alguno. Y si hay alguno, es un llamado para que en realidad nos volvamos y nos convirtamos en verdaderos discípulos del Señor, que podamos ver a Dios todos los días y de valorar lo que hace el hermano, el esfuerzo que hace mi líder por dar una enseñanza, el esfuerzo que hace mi hermano por atenderme, por abrazarme, por hacerme sentir en casa. Que nos convirtamos en unos cuidadores y protectores los unos de los otros, porque esto nos habilita para que la ruta podamos seguir la ruta, el camino que Dios nos ha trazado. Pero cuando ocurre todo esto, esto nos detiene y nos empieza a dañar, o nos empezamos a dañar los unos con los otros. Un creyente no pasará de ahí hasta que no se convierta en un verdadero discípulo de Jesús. La idea es que pase de ser un creyente nominal a un discípulo que trasciende al servicio constante a Dios. En Dios no se hace fila. Yo se lo he dicho varias veces. En Dios no se hace fila. Si no, la iglesia estaría más quieta de lo que está. Por eso hay que avanzar. Sea con poco o mucho tiempo que llevemos con Dios, Él no trabaja con máquinas, sino con seres humanos llenos de fallas y defectos. Él los forma y los prepara para su obra. Cuando una iglesia es abierta y sigue estando abierta como la nuestra, la iglesia Emanuel Castilla, a las misiones, se empieza a descubrir líderes que no han encontrado su lugar, o que se sienten estrechos y requieren salida a hacer la obra de Dios. Queremos ver que todos podamos involucrarnos y vincularnos en algo. Y aquí hay un ejemplo vivo, Eliana. Si bien no la hemos visto, ella ha podido encontrar un lugar, y por eso se abren muchas ventanas, se abren muchos lugares y muchas oportunidades para que usted vaya pensando y diciéndole: Señor, ¿dónde puedo ser efectivo y puedo servirte? Creo que Eliana ha encontrado un lugar, y seguramente ella, con todo lo que ha vivido, en su momento también dará aquí en la iglesia. De hecho, lo ha estado dando, preparando y dando de lo que ella tiene. Que aprendió enfermería, aquí ha preparado y ha estado dando a un equipo que se ha estado preparando en primeros auxilios. No te quedes estancado, mi hermano, avanza. No nos quedemos allí, porque probablemente cuando estamos quietos empezamos a oler a cualquier cosa menos al reino. Quien le apuesta a la ociosidad, a las ocupaciones, al conformismo y a los pretextos, nunca va a lograr comprender los códigos divinos. Casi siempre está confundido porque no entiende ni lo uno ni lo otro. Mi amado, que el Señor nos ayude.
Les invito a que incline su rostro y oramos al Señor. Le invito a que reflexione un momento en lo que ha escuchado en este ratico, en lo que ha visto. Muchas cosas que contar, muchas historias, pero por lo menos parte de lo que Dios nos permitió y que hoy en realidad yo me siento desafiado, me siento bendecido por el Señor, y donde pude entender que desgastarme, entregar mi vida para Dios vale la pena. Creo que el mundo, estoy convencido que el mundo no me da lo que Dios me da o me ha dado. ¿Con qué punto se identifica usted en esta mañana, mi hermano? Yo quiero que usted pueda comprender que este es un mensaje que viene del corazón de Dios, no con el fin de condenarnos, ¿qué tal?, sino con el fin de abrazarnos y decirnos: tú tienes también algo que te di. Yo te di algo y lo tienes escondido, casi que te paras en él, y lo que Dios te dice es: sácalo a flote, porque te quiero usar también a ti. Quiero que tú estés en esta historia, que tú también estés figurando en el servicio a Dios. Tú eres valioso, tú eres valiosa, pero estamos en tiempos finales donde hay que aprovecharlos, nos dice el Señor.